Vamos a comenzar. Bienvenidas. Gracias por estar aquí. Hoy es nuestra tercera sesión de taller. Todos los primeros lunes del mes nos reunimos para aprender sobre neurodivergencias y el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre las altas capacidades. A mí me gusta mucho hablar de las altas capacidades porque ve a la neurodivergencia y a las diferencias en nuestro cerebro como potencias y como cosas positivas, en lugar de déficit, en lugar de las cosas que no podemos hacer o nuestros hijos en este caso no pueden hacer, porque el taller de los primeros lunes está más dirigido al apoyo que damos a nuestros hijos. Ha pasado mucho que en estos talleres nosotros los adultos nos hemos ido encontrando a nosotros mismos también. Entonces, hoy es un lindo tema porque vamos a hablar de los diferentes tipos de maneras en cómo se ve la superdotación. Así que bienvenidas a la tercera sesión. Recordarles que este es un espacio seguro. Esta sesión sí se graba y se sube al YouTube. Así que les pido compartir en lo que se sientan cómodas, pero sí esto va a estar en el internet, así que solo para que sepan. La reunión de los terceros lunes, esa no la subimos. Ese es nuestro grupo de discusión. Bien, entonces el objetivo es que yo les traiga información y les hable de lo que yo sé, pero nos enriquecemos mucho más y es un espacio mucho más beneficioso si es que ustedes van reconociendo algunas cosas y comparten. Estoy segura que sin tener la etiqueta de altas capacidades tal vez o neurodivergencias, ya hay cosas que han estado haciendo en casa. Entonces, todas esas cosas son bienvenidas. Bien, si alguien quiere empezar o alguien quiere presentarse, me encantaría escuchar cuál es su nombre, dónde viven, cuántos hijos tienen, qué edades tienen y si han probado alguna estrategia compartida en esta comunidad, no solo que yo la haya dado, sino que tal vez algún papá ha sugerido, tal vez han escuchado algo y han dicho, eso me da otra idea de hacer alguna otra cosa. O hay algo que han escuchado y están así como esperando, ¿no? Así para probar, digamos, ¿no? Que les gustaría, les ha llamado la atención. Las escucho. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ok, espero que hoy se lleven más estrategias y más ideas y me cuenten algún día si es que las prueban o no. Esas cosas me sirven. Me sirve saber. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a empezar con una introducción a las altas capacidades mediante los 6 perfiles desarrollados por George Betts y Myrene Nehart. Y esta es una de mis maneras favoritas de hablar sobre superdotación. Oh my God, ¿qué le pasa a mi dedo? Algo estoy apretando con mi dedo que salta un montón de slides, lo siento. Entonces, vamos a hablar de las altas capacidades. Hasta el día de hoy hemos estado hablando sobre neurodivergencia en general, sobre cómo estas diferencias afectan nuestro cerebro y hemos hablado de algunas estrategias en general para apoyar estas funciones ejecutivas. Entonces, así rápidamente le vamos a dar una repasada, ¿sí? Entonces, hemos dicho que neurodivergente es toda persona que procese algún tipo de información de manera diferente. Y a mí me gusta que sea un término así como tan general, porque hay muchas barreras que impiden que los neurodivergentes hagan un diagnóstico perfecto, ¿no? Lo he compartido antes y lo comparto siempre. Mi mentora, Linda Silverman, que testea a tantos neurodivergentes superdotados en Estados Unidos y en el mundo,
Ella me dice, no hay persona neurotípica que sienta que esas diferencias que está viviendo son tan grandes que siente que necesita una respuesta, ¿no? Que esas diferencias que tú sientes por las que estás viviendo y piensas que solo a ti te están pasando, te afectan día a día. Y sí, todos los cerebros son diferentes y todas las personas somos únicas, pero la neurodivergencia es algo que se vive. Y sé que todos los que están aquí eh, experimentan eso, ¿no? Porque cuando se han unido a la comunidad, los he conocido, ¿no? Les he contado, les he preguntado, les he pedido que me cuenten todo de su familia. Y si no están acá, porque conozco a sus hijos, porque he sido su maestra en el curso, ¿no? Entonces, por suerte los conozco. Entonces, neurodivergencia no es una cosa específica, sino es una diferencia, lo que nos hace experimentar el mundo de otra manera. Y estos 6 perfiles son una manera más o menos de categorizar y poderle poner un nombre, ¿no? A cómo se ven estas diferencias. Entonces, siempre hablamos mucho de que las altas capacidades, el autismo y el TDAH se sobreponen, comparten características. Y debido a los tests, la sociedad, ¿no? Y que todo está construido para un cierto tipo de personas, pues nosotros, los latinos, los hispanos, tendemos a ser mucho más identificados en el área del autismo y el TDAH y la gente no llega a ver nuestras dotes, digamos, ¿no? Las cosas buenas que podemos hacer. Entonces, a pesar de que se sobreponen, por algún motivo, siempre lo negativo pesa más, ¿no? Otra vez, cómo está compuesto el sistema. Si no, tú puedes quedar quieto, si no miras a la profe no, todo el tiempo que está hablando, qué sé yo, entonces no eres alguien que encaja en el molde y algo debe estar mal, ¿no? La diferencia al tiro se vuelve como algo negativo. Entonces, este cuadro a mí me encanta tenerlo siempre, ¿no? Me gusta leer. Cuando yo siento que algo me está pasando, también me gusta ver dónde cae, porque además, a pesar de que todo es un menjunje, un revoltijo de cosas, cuando uno puede ponerle nombre o como ponerle, separar un poquito esa neurodivergencia en la cabeza, puede encontrar mejores estrategias. Entonces, hay ciertos rasgos comunes en las personas neurodivergentes, ¿no? Pueden ser más sensibles a la luz, pueden ser que pueden procesar un montón de cosas a la vez, puede ser que tienen problemas de comunicación, puede ser que no saben leer, ¿no? Las reglas no verbales y de esta manera se manifiesta esa diferencia, pero cada persona neurodivergente es muy diferente. Y me arriesgo a decir que de acuerdo el momento de tu vida en donde estás, de acuerdo al lugar donde estás, si tienes necesidades que están siendo atendidas o retos que son como que más acentuados, entonces tu cerebro se puede ver de maneras diferentes y esos colores se van prendiendo y haciendo más intensos o más suaves, ¿no? De acuerdo a dónde estás, ¿no? De acuerdo a qué está pasando ese momento. Entonces, ahora que vamos a hablar sobre los 6 perfiles, también nos vamos a dar cuenta y nos vamos a acordar de que no es poner una etiqueta, sino es pensar en la fluidez también de estos perfiles, ¿no? De nuestros hijos y nuestros también. Voy a continuar. Bien, este es un repaso. He mantenido todo en el slide porque quien quiera recibir los slides es una pieza de información y no quiero tener un montón. Así que todo lo de todos los talleres va a estar en un slide y puedo compartirlo por el WhatsApp cuando terminemos, así como el link a los videos de YouTube. Bien, entonces, en pocas palabras, las personas neurodivergentes tendemos a tener un uso irregular de la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor más importante que hace que nuestras funciones ejecutivas funcionen, ¿no? De manera ordenada, de manera ejecutiva.
Entonces, las funciones ejecutivas es como el director de la orquesta. Una orquesta puede tener todos los instrumentos, los violines, los chelos, todos, ¿no? Vientos y cuerdas. Pero si el director de la orquesta no es bueno, ¿no? No tiene la capacidad de hacer que esos violines suenen con las trompetas y cuando sea necesario uno suene más fuerte y el otro lleve la melodía y qué sé yo, o suene más rápido o más lento, entonces todo suena un desastre, ¿no? Es una bola de sonidos y puede ser el mejor violinista, el mejor trompetista, pero no hay ahí una coherencia, entonces nada sale bien. Y eso le pasa a nuestro cerebro. Si nuestras funciones ejecutivas no están en la posibilidad más óptima, ¿no? De desarrollarse, de ejecutarse, entonces nos van pasando cosas, ¿no? De diferentes niveles. O te olvidas tus llaves, o has salido súper rápido, te has olvidado algo, ¿no? Los chicos se olvidan la tarea o son brillantes, pero tienen una letra terrible, no se pueden quedar quietos, ¿no? Entonces tu cerebro va priorizando cosas y las otras ya no le alcanza, ¿no? Ya no las controla. Entonces, los neurodivergentes usamos más dopamina porque de acuerdo a la diferencia que tengas en tu cerebro, estás experimentando el mundo de manera diferente, entonces tienes que gastar más recursos. Algo que yo he aprendido en mi neurodivergencia, por ejemplo, es que al ser disléxica, mi cabeza escucha todos los sonidos al mismo tiempo, ¿no? Yo no sabía. Entonces, yo me he enterado porque estábamos en una clase de simulacro de doble excepcionalidad y de eso vamos a hablar hoy también. Y dicen, este es el audio de cómo escucha una persona disléxica. Y es así como yo escucho toda mi vida. Entonces, el refrigerador, el aire, el auto de afuera, el motor de mi computadora, todo para mí suena al mismo nivel. Entonces, toda mi vida, ¿no? Mi cerebro ha tenido que hacer algo extra para poderme escuchar a mí misma. Y por eso hablo fuerte, por eso soy medio gritona, ¿no? Entonces, ese extra que yo estoy haciendo todos los días sin darme cuenta, ¿no? Porque así sobrevivo, así puedo prestar atención a ciertas cosas, está tomando más dopamina de mí. Y obvio, van a ver si no estoy bien alimentada o he dormido bien o estoy estresada, eso se va a notar, ¿no? Voy a empezar a cometer errores en otras cosas. Entonces, es por eso que la dopamina es tan importante. Y hemos empezado con ese tipo de estrategias porque son estrategias sencillas que valen la pena, porque el momento en el que nosotros podemos empezar a reconocer ese nuestro tanquecito de dopamina, ¿no? El de nuestros hijos, entonces podemos tener pequeñas cositas para cuidarnos a nosotros mismos que van a elevar esos niveles y de por sí todo va a empezar a salir bien. Porque si estoy apurada y me olvido mis llaves y de repente no sé dónde es y he dejado esto y no, y me he ido corriendo y no estaba con mis zapatos, tenía un zapato de un tipo y el otro de otro tipo y cosas así, entonces me estreso más, se hace más grande y se hace como una bola de nieve, ¿no? Entonces eso también pasa en los chicos, se ponen ansiosos porque están hablando, se portan mal, nosotros los vamos a reñir, se han olvidado sus tareas, ¿no? O qué sé yo, hay el ruido, tengo hambre, la luz, ¿qué sabe qué está pasando? Entonces se va haciendo una bola de nieve de la que a veces es un poco difícil salir. Entonces, por ejemplo, algunas de esas dificultades que tenemos con las funciones ejecutivas cuando nuestro nivel de dopamina no está óptimo es tener dificultad en priorizar las tareas, ¿no? Saber cómo empezar. Sé que tengo que hacer mi tarea, pero el tomar la decisión de empezar o por dónde empezar, así sea tan simple como sacar la tarea de tu mochila, se me dificulta. Esas cosas se hacen difíciles. Entonces, después de que hablemos de los perfiles, vamos a hablar de mucho más de eso. Pero esos son los tipos de problemas que a veces las profes ven en nuestros hijos en el colegio y dicen, ¿cómo va a ser superdotado? ¿No? O sea, si jamás trae su agenda, ¿no? Entonces, esas cosas que
a otras personas parecen fácil, o hasta nosotros mismos neurodivergentes que tal vez no tenemos ese tipo de dificultad, se nos hace fácil, o que ya somos adultos y hemos creado estrategias, pues les pasan mucho a nuestros hijos, ¿no? Dificultad en completar tareas de pasos múltiples o de cambiar de tarea. Si yo estoy cansada y tengo que seguir pasos, con lo disléxica que soy, es imposible, ¿no? O sea, me salto, no puedo seguir una receta yo, ni aunque esté con mi dopamina súper alta. Dejar las cosas para después y olvidarte. Como no estás viendo, no te has anotado, te olvidas completamente. Pérdida de entusiasmo, te distraes muy fácil, desorden en el espacio personal, ¿no? El no poder cumplir con estas tareas así de todos los días, mundanas, que no me dan nada de satisfacción, ¿no? O sea, a mí qué me importa si mi cuarto está ordenado o no, mientras tengo un lugar donde dormir, es lo único que mi cerebro quiere. Entonces, ese tipo de pequeñas cosas que otra vez se hacen una bola de nieve bien grande y también influyen porque estamos compartiendo el espacio con otras personas, entonces no podemos decir, ah, es que soy neurodivergente, entonces mi cuarto es un desastre, digamos, ¿no? Entonces, esas son las dificultades que podemos ver cuando nuestras funciones ejecutivas no están funcionando perfecto, ¿no? La pérdida de objetos personales, dejar tu chompa, tu chamarra, tu lonchera, tu botella de agua, ¿no? Siempre esas cosas en el cole. Bien. ¿Alguien que alguna de estas dificultades se le haga familiar? ¿Quiera compartir algo? ¿Quiera aumentar alguna más? Antes de que pasemos a hablar sobre los perfiles. Quería, Ceci, quería preguntar algo en esto que dijiste, estas características de seguir varios pasos, de dificultarse seguir varios pasos. ¿Tiene relación con mi hijo? Se le dificultaba, suponte, las tablas de multiplicar cuando hacían en líneas, ¿no? Que hacer por pasos, acá les hacen hacer primero que horizontales, que términos verticales, y todos esos pasos a él eso lo abruma, ¿no? Las tablas de multiplicar lo abruma. Entonces lo que hacía su profesora es como que él llegue de una a la respuesta sin hacer todos los procesos, ¿no? Porque eso lo ponía muy mal, o sea, muy mal que tratar de ir haciendo los pasos. Claro, su cerebro está, cómo está procesando la información que salta, ¿no? Eso le pasa al mío, se saltan líneas, entonces no tiene lógica. Sí, tendría que tener colores o algún otro tipo de cosas para que mi cerebro pueda ver. Entonces, qué importante que la maestra entienda y diga, ok, a mí entiendo que no proceses de esa manera, pero igual estás aprendiendo lo que tienes que hacer y me estás dando el resultado. ¿No ve? Entonces, eso es respetar la diferencia sin como que dar una excusa. Pero ese es un ejemplo de cómo su cerebro está procesando el mundo, ¿no? Y experimentando la información de una manera diferente, porque no puede ser esa la única cosa que está siendo afectada, ¿no? Gracias. Isabel. Buenas noches. Una pregunta. Estaba viendo a una psicóloga que hablaba del tema del lenguaje en más que todas las personas autistas, que por ejemplo les dan ecolalias y repiten absolutamente todo sin un sentido como tal. Entonces ella hablaba de que eh, aprenden al revés de un neurotípico, digamos. Ellos aprenden una frase entera y luego van desgranando palabra por palabra para darle un sentido. ¿Tendría que ver con esto? Gracias, Isabel. No soy experta en autismo. Sí he leído muchísimo, he investigado un montón porque soy autista y obviamente está relacionado. Lo que yo sé es que hay tres tipos diferentes de autismo. Entonces, sí, uno de esos es ese que toma toda la información general y después lo desconstruye, ¿no? Hay otros que toman todo y tienen que asociarle una imagen. Entonces, crean como una base de datos de imágenes. Entonces, hay tres tipos de cerebro y el otro es un patrón. Entonces, toma ese concepto y encuentra un patrón y de esa manera lo pone en su cabeza.
Pero estas ecolalias también y esto de repetir y repetir y repetir es porque en este proceso de que o estoy buscando mis imágenes o el concepto que he guardado, ¿no? Necesito tiempo, uno. Y las ecolalias es como un steaming verbal, ¿no? Es un movimiento repetitivo verbal. Entonces, es también mi cerebro tratando de calmarse o tratando de generar dopamina para entender lo que estoy repitiendo, ¿sí? Entonces, esas ecolalias son ese cerebro que está trabajando tal vez más, ¿no? Y quiere encontrar una manera de procesar esa información. Perfecto, clarísimo, muchas gracias. Ujú. Gracias. Bien. Entonces hemos hablado un poco de la dopamina, esto de las estereotipias, ¿no? Los movimientos repetitivos son así las estrategias más fáciles. Y no sé cómo se está poniendo allá, pero tengo más estudiantes en la fundación que están siendo un poco más exitosos en poder tener un fidget en clases. Hemos hablado sobre cómo hablar a sus profes, ¿no? Ha habido todo un así, coaching y trabajo con las familias y el colegio y poco a poco hay un poco más de apertura. En mi colegio acá, yo veo algunos niños con sus peluchitos, ¿no? Que los profes les dejan y ya no ven que es un problema o los dejan mascar chicle al principio del día hasta que se aclimaten un poco, ¿no? O tienen breaks y tienen una cajita con juguetitos, ¿no? Entonces, cada vez está científicamente más probado de que estos movimientos repetitivos son muy buenos para calmar ese cerebro, para segregar esa dopamina instantánea, ¿no? Y ayudarle un poquito a mi cerebro a esto que está tratando de lograr. Será quedarme quieto, será acordarme, prestar atención, no pensar en otra cosa mientras debería estar prestando atención, acordarme de llevar mi botella de agua, ¿no? Y qué sé yo. Entonces, todos estos fidgets y cositas que podemos tocar o leer, tenemos que empezarlas a usar como herramientas e introducirlas así a nuestros hijos. Esta es una herramienta. Cuando tú sientas que la profe está hablando, tú te has aburrido porque ya sabes qué es y estás pensando en otra cosa, tu cabeza empieza a volar, ¿no ves? ¿Te pasa eso? ¿O qué pasa cuando la profe te está hablando y no sé qué? Entonces hay una conversación, ¿no? De qué es lo que siento, cómo me siento antes de eso. Ok. No te das cuenta, mañana cuando estés en el cole y sientas o la profe te diga que no estás prestando atención, empieza a darte cuenta qué estás haciendo, cómo te has sentido y todo. Ok. Cuando te sientas así, entonces vas a agarrar esta piedrita que está en tu bolsillo, ¿no? Que es súper chiquitita, tiene una textura súper bonita, la han buscado con su hijo, con su hija y todo, y la vas a frotar y vas a tocar y vas a ver y me vas a decir si te ha ayudado o no, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a probar. El cerebro es un músculo y así como cuando somos deportistas y tenemos que raquetear y raquetear y raquetear para el día del partido, así raquetear sin pensar, lo mismo tenemos que también ayudarlos a practicar con estas nuestras herramientas, ¿sí? Yo enseño a niños de 3 y 4 años y así tal cual. Sí, esta es una herramienta. Cuando estás en el círculo y estás con ganas de mover, porque no, si no estás escuchando la historia o te empiezas a distraer, me pides una herramienta. Y después de hablarlo tanto, tanto, llega un punto en el que me piden y me dicen, quiero una herramienta, estoy nervioso, quiero una herramienta, extraño a mi mamá, ¿no? Y lo practicamos así y hacemos teatro. Ok, estoy súper triste, vamos a llorar y ¡wow! Nos ponemos todos a llorar, ¿no? Ok, entonces voy a agarrar mi herramienta y ahora estoy feliz, sonrisa. Y hacemos ese tipo de teatro y práctica, pero es súper poderoso, ¿sí? Entonces, si hay un área específica en el que nuestros hijos estén como que así teniendo problemas en el cole, vamos a practicar. Vamos a practicar usando estos fidgets.
Y no siempre tienen que ser estos comprados que están aquí. Puede ser una piedra. Dieron un montón de ideas la anterior vez, como poner goma eva en el cuaderno ¿no? de los chicos, o tener una pulserita con diferentes cuentas, o un poco de perfume, o pueden tener varias opciones y el hecho de elegir cada día cuál va a ser tu herramienta al colegio, también aumenta dopamina, lo hace un poquito más interesante. No se olviden que si nos vemos de un mes a mes es porque entre medio tenemos la opción de reunirnos y decir, ¿has hablado de esto, Ceci? ¿No? ¿Cómo podemos hacer? Quisiera probar, veremos qué hacer. Y he estado trabajando con algunas familias este mes que ha pasado, entonces, por favor, saben cómo encontrarme y podemos trabajar y pensar en ideas de cómo introducir estos activos en el día a día de nuestros hijos, ¿sí? También puede ser de camino al colegio. De camino al colegio tengo mi maletita con fidgets y cosas especiales que me ayudan a sentirme mejor hasta llegar o al final del día cuando salgo, entonces también tengo algo con lo que puedo transicionar a mi casa. Micaela. Hola Ceci, hablaste de los tipos de autismo y no sé si lo puedes repetir y tal vez un poquito sobre el autismo subclínico. En el autismo subclínico no hay tanto esos movimientos repetitivos. ¿Sabes un poco de ese término? La verdad es que no. Les recomiendo leer el libro El cerebro autista de Temple Grandin, lo voy a poner acá. ¿Dónde está mi chat? Por algún motivo no puedo abrir el chat. Bueno, es el cerebro autista de Temple Grandin y ella es la que habla de los 3 cerebros, ¿no? Ahora, esto de los niveles y digamos, no, antes se creía que como que mientras más apoyos necesitabas, eras de un nivel como que más, no sé, más profundo, más severo. Está cambiando mucho, ¿no? Porque muchos estudios de que si esas tus necesidades o tus diferencias están siendo bien atendidas, entonces todo empieza como que a mejorar, ¿no? ¿Ve? O sea, si la luz lo está molestando en el curso, ¿no? Y bajo la luz o cambio de luz blanca, amarilla o qué sé yo, entonces tal vez va a dejar de gritar todo el tiempo, ¿no ve? O tal vez si le doy audífonos. Entonces, otra vez, expertísima en autismo, no soy, pero ese ha sido un libro increíble con el que he aprendido muchísimo sobre los 3 tipos de cerebro autista. Vamos a hablar sobre doble excepcionalidad y ahí, Micaela, vamos a hablar un poco más de esos que se sobreponen y TDAH. Bien, gracias. También hemos hablado de algunas estrategias para apoyar en casa, hemos dicho, ¿no? Poner etiquetas, delimitar espacios, zonas, ciertas cajas o canastas para las cosas, tener rutinas estructuradas que estén apoyadas con visuales. Igual, mis zonas o espacios, todo apoyado con visuales. ¿Y por qué quiero visuales? ¿Por qué? Porque quiero que sea constante, quiero que todos los días las cosas funcionen así, porque si mi cerebro puede predecir lo que va a pasar, entonces no gasta tanta dopamina, ¿no? Si mi cerebro puede ver el dibujo a pesar de que sabe qué tiene que hacer, no gasta tanta dopamina. En realidad, nuestros niños están recién también desarrollando su cerebro. Muchas cosas tal vez solo son parte del desarrollo del cerebro y no tanto su neurodivergencia. ¿Quién sabe? ¿No ve? Es bien difícil de saber. Entonces, no importa si tenemos más apoyos y más visuales, ¿sí? Tal vez le pasa lo mismo que a mí, de que no puedes seguir la lista, ¿no? Veo, te marea o cosas así. Entonces, al poner un visual, estás acortando y estás dando una estrategia extra.
no cae mal para nada. Hablar de cómo nos sentimos, de cómo se siente mi cerebro, de cómo me siento yo, ¿no? Que el tema del cerebro y el cuidado personal y saber cómo me siento y qué puedo hacer cuando no me siento tan bien. Siento que tal vez, no sé si es solo en mi casa, ¿no? O es nuestra cultura, pero cuando uno no se siente muy bien, es mejor no hablar. ¿No ve? Entonces, si no hablamos de que nos sentimos mal o estamos tristes o enojados, entonces no sé si tal vez entonces el pensamiento es de que no nos vamos a sentir más así, pero no, todos podemos sentirnos enojados y podemos sentirnos tristes y frustrados, pero también podemos aprender a cómo comunicar estas cosas, ¿no? Está bien que te sientas frustrado y enojado, puedes, pero si tiras las cosas así, me lastimas. Y si me gritas, no nos entendemos, ¿no? Entonces, dar herramientas claras y específicas de qué hacer con nuestros sentimientos. Y la mejor estrategia es narrar, es relatar lo que uno mismo hace. Y yo siempre digo, a veces hasta te puedes inventar, ¿no ves? Decir, ay, es que me sentí así, estaba nerviosa, entonces he hecho esto, esto y esto. Y nuestros hijos escuchan y aprenden de nosotros. Ver las cosas divertidas, ¿no? Hacer pequeños retos, contar puntos, decidir juntos cuáles van a ser los premios de familia, jugar bingo, jugar al colgado, ¿no? Ver una película juntos y quién elige, el que tiene más fichitas, ¿no? Entonces, los premios no tienen que ser juguetes o cosas compradas, pueden ser momentos juntos, ¿no? Ok, entonces, con eso vamos a hablar de las altas capacidades y cómo se ven en los estudiantes superdotados. Y también vamos a hablar un poquito de estrategias. Entonces, sí, cuando nosotros, o por lo menos yo, acaban de superdotación y altas capacidades, ¿no? Antes de saber todo esto, yo creo que lo primero que se me viene a la cabeza es alguien que le va muy bien en los exámenes, ¿no? Que sabe las respuestas. El profe siempre le da la palabra para que responda, no se olvida sus tareas, sus cuadernos son impecables, ¿no? Ese tipo de personas, de compañeros de curso se me vienen a mi cabeza, ¿no? Y yo digo, pucha, esos de hecho que eran altas capacidades, ¿no? Pero en realidad la superdotación, las altas capacidades, el talento extraordinario es ese cerebro que no puede evitar pensar profundamente. Es un cerebro que vive la vida de manera compleja, ¿no? Linda Silverman dice, es como vivir con tus cables pelados. Estás así, de alguna u otra manera es algo más profundo, más intenso. Y eso también puede traer algunos retos, ¿verdad? Porque cuando no puedes evitar preguntarte qué pasará más allá de la muerte, no puedes evitar preguntarte o cuestionarte por qué hay pobreza ¿no? en el mundo cuando eres un niño y generalmente los niños no están mucho pensando en esas cosas, ¿no? Disfrutan, llega su cumpleaños y llegan regalos y generalmente no se están cuestionando y qué será de los otros niños y recibirán regalos, no recibirán regalos, quién ha hecho este regalo, quién no, qué sé yo. Entonces, ¿no? Las altas capacidades es el pensar así, profundamente. Mucha curiosidad intelectual y el reto muchas veces es que es algo que les apasiona, interesa, ¿no? No es necesariamente lo que aprendemos en el colegio o lo que les enseñan. Aquí está otra vez esa sensibilidad emocional intensa, el perfeccionismo, ¿no? Puede ser que esto de hacer las cosas bien también genera un poco de presión en mi familia, entonces me vuelvo perfeccionista o en mí mismo. Frustración con las tareas repetitivas es un cerebro que no necesita repetir mucho para comprender algunos conceptos, algunos, ¿no? Tal vez necesita repetir el cómo lavarse los dientes y va a tener alguna dificultad en eso. Otra vez, preferencia por la profundidad más que la rapidez. Entonces, si hay un tema que les gusta mucho, pues quieren saber más y más y más y por qué y por qué y por qué, ¿no?
muy creativos, pensamientos originales, a veces demasiado desafiantes o muy fuera de lo convencional, mucha conciencia de sí mismo, del entorno. Y a pesar de que uno de los retos, digamos, en el autismo es este problema de comunicación, o que no ven a los ojos algunos, o que no, algunos no entendemos señas no verbales y qué sé yo, hay mucha empatía, ¿no? Hay mucha conciencia del entorno y puede ser que haya una desconexión en alguna de esa información que estás recibiendo, pero eso no quiere decir que no esté en profunda conexión con todo, ¿sí? Funcionamiento de normas o instrucciones, esto siempre nos mete en problemas, dificultades con las tareas mecánicas, esto de la repetición, intereses intensos en temas específicos, ¿no? Aquí va esta alta curiosidad y una discrepancia entre lo que piensan y lo que producen, porque ¿qué pasa si mi niño tiene 5 años y tiene unas historias maravillosas en su cabeza, pero no sabe escribir todavía, ¿no? Entonces no tiene la habilidad de escribir así toda la historia fantástica que ha creado en su cabeza. ¿Hay alguna que llame la atención antes de pasar a ver los perfiles? Esta es como una intro. ¿O alguna pregunta, tal vez? Siento que estoy hablando más, si es necesario. Bien, ¿qué dice la ley en Bolivia? ¿Sí? Y perdón, Mari, que no he puesto nada de aquí, pero yo te voy a decir. En Bolivia, entonces, ya hay una ley que dice que las personas que están identificadas como talento extraordinario, los estudiantes tienen que recibir ciertas acomodaciones, ¿sí? Y por lo que sé, por la experiencia que me han compartido muchos aquí, no es tan fácil, ¿no? Está muy limitado a ciertos psicólogos que el ministerio asigna, ¿no? Y una serie más de otras cosas, incluyendo que estos exámenes, otra vez, no están hechos para nosotros, ¿no? Están hechos en base de datos de niños blancos que han crecido diferente, han sido criados diferente, están expuestos a otro tipo de cosas. Entonces, hasta las mismas preguntas a veces no tienen sentido, ¿no? Tengo una familia en la fundación que ha venido hasta acá a testearse con la Linda Silverman y muchas de las pruebas han quedado igual que en Bolivia, así medio en nada, ¿no? Y no pensábamos que, bueno, pues tal vez el psicólogo en Bolivia no estaba preparado o qué sé yo, pero realmente han quedado así. Una de ellas era porque el tema de las preguntas eran como que culturalmente no relevantes. Entonces, igual con toda la inteligencia del mundo, él no hubiera podido responder, simplemente porque no las ha vivido, ¿no? No es parte de su vida, de su día a día. Otras ya había terminado el test y el test, o sea, él podía haber seguido continuando, ya lo terminó. Entonces, es muy difícil el poder identificar solo con tests. Aquí en Estados Unidos, nominas a tu hijo en el colegio para que le hagan unos tests y son unos inventarios. Quien ha empezado el proceso conmigo ha llenado un primer inventario muy parecido a eso. La fundación ofrecemos el servicio de llenar este inventario. Y mi sueño era, voy a llenarle este inventario a todo el mundo y voy a testear a todo el mundo en Bolivia. Y esta va a ser una pieza más de información, ¿no? Para el colegio y qué sé yo. Pero no, porque si no es este centro, entonces no vale. Y eso pasa en todo lado, aquí en Estados Unidos igual, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay algo que se llama también el talent pool. Entonces, si tu hijo no tiene los tests, ¿no? O la documentación necesaria para ser identificado formalmente, está en este talent pool donde igual recibe servicios. ¿Y qué son los servicios? Los servicios son
el desarrollar un plan individualizado de aprendizaje avanzado. Quien esté en la fundación conmigo también hemos empezado, ¿no? Hemos escrito este documento que realmente después termina siendo más para uno mismo, ¿no? Entonces, los especialistas de superdotación sacan a los niños una vez a la semana o de acuerdo al presupuesto que la escuela tenga, ¿no? Que también es otra cosa, y los llevan a hacer proyectos de pasión, les dan oportunidades de crear cosas, ¿no? Más o menos lo que hacemos nosotros los sábados a nuestro grupo de estudiantes virtualmente. Y bueno, no hay tampoco una ley como en educación especial que diga sí o sí tiene que recibir servicios, ¿no? Entonces, como depende del presupuesto y del colegio y de la filosofía que tengan, eso queda muy en la nada. Y los apoyos que reciben no son socioemocionales, no son estrategias con funciones ejecutivas, ¿no ve? O sea, no son realmente lo que necesitan para poder demostrar todos sus talentos o que les vaya súper bien en el colegio. Entonces, por eso para mí es muy importante que nosotros podamos acompañar desde la casa o por lo menos entender un poco más, ¿no? Dónde está la diferencia y por qué hay esta dificultad en el colegio. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahí? Bien. Entonces, Betts y Neihardt son dos esposos y ellos crean estos perfiles y después los revisan y hacen algunos cambios, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar ya con los cambios, pero es una manera de poder encontrar patrones, ¿no? Que nos hacen entender un poco más cómo se ven las altas capacidades. Hay que tomar en cuenta de que uno puede, es que es muy fluido, uno puede ser un tiempo de su vida, otro tiempo de su vida, uno en un momento del día y otro en otro momento del día, ¿no? Entonces puede variar mucho, pero se van a ir dando cuenta que hay ciertos perfiles en los que uno pues encaja. Y esta última sesión que hemos tenido con los estudiantes hemos hablado, ¿no? De los tipos de neurodivergente y ha sido súper divertido porque hemos empezado como a dar ejemplos y los chicos dicen, creo que soy medio 1 y 3 aquí y a veces soy 2 y no sé qué, ¿no? Entonces es, um, es, es una manera bien bonita de entender un poco más. El primer perfil es el perfil del exitoso. El perfil del exitoso es el perfil como que el exterior. El exitoso es un estudiante que depende mucho de la motivación extrínseca. Entonces, el exitoso es el que siempre está buscando la aprobación del maestro, de los papás, siempre quiere sacarse buenas notas, ¿no? Su identidad está muy, muy ligada a su potencia, a lo que puede hacer. Entonces, se saca siempre buenas notas, está en el honor roll y qué sé yo, y eso es todo. Entonces, ahí es donde empieza a haber hasta un perfeccionismo y estrés, ¿no? Porque, ¿qué pasa si me equivoco? Tengo examen y yo siempre me saco 100, si me saco 98, qué decepción, ¿cómo no me he podido sacar 100? ¿No ve? Entonces, se vuelve también como una carga. Muy autocríticos. Si yo intento algo nuevo y resulta que no soy bueno como soy en esto otro, entonces, ¿quién soy? ¿No? La identidad queda totalmente rota. Entonces, este estudiante exitoso no se anima a tomar retos. Tiene que observar demasiado y después decidir si se anima a hacer algo nuevo, ¿no? Peor si sabe que es algo en lo que no le va a ir tan bien, ¿no? Soy buenísimo en matemáticas y en ciencias y me puedo aprender todos estos datos y cosas, pero soy pésimo en deportes.
tropiezo con mis propios pies, me tiran la pelota y ¿no? me golpean en la frente. Encima, yo no entiendo que por mi neurodivergencia y mi TDAH, aparte en mis ojos, ¿no? O sea, como que no ve, entonces cuando tengo algo enfrente hay un lugar donde no veo y por eso me golpea la pelota. Entonces, pues tengo terror a educación física, ¿no? Siempre me estoy inventando algo para salir y no hacer las cosas en las que no me va tan bien. Y se conforman fácil porque se mantienen haciendo las cosas que saben que les va bien. Y hasta puede ser con la comida, ¿no? Solo quiero comer lo mismo, solo quiero ponerme la misma ropa porque no quiero ir a un restaurante y arriesgar de comer una cosa que sea horrible. No quiero meterme un pedazo de comida a mi boca que no se siente igual que lo demás, ¿no? Entonces, el estudiante exitoso juega muy seguro, muy, muy seguro. Antes de pasar al siguiente perfil, ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta o tal vez compartir algo? ¿Les hace recuerdo a alguien, a ustedes? ¿Alguien cree que tiene un exitoso en su casa? O les decía a los chicos el fin de semana, a veces yo puedo tener profes que me hacen sentir que tengo que ser exitoso, ¿no? Porque esa es la única aprobación que me dan. Mi valor está muy ligado a lo que puedo hacer y no. Y tal vez en otros ambientes no me siento tan exitoso, ¿no? El siguiente perfil es el creativo. Y el creativo, pues como dice, es súper creativo, ¿no? Tiene ideas muy diferentes para resolver las cosas, crea con una facilidad muy grande. Pero tiene esta gran necesidad de ser quien es y de además demostrarlo, ¿no? O sea, decirlo a todos, que todos sepan quién es y que piensa diferente. Se aburre muy fácil, este es el que aprende todo sin repetición, ¿no? Y además, como que todo es lo mismo, muy superficial, y el creativo, pues, quiere ir mucho más profundo, más adentro, y quiere saber más cosas y crear, ¿y qué pasaría si esto, si el otro? ¿Pero por qué? ¿No? Entonces, su cabeza está creando todo el tiempo y pensando mucho más allá. Pero a veces las ideas que tiene este creativo son tan diferentes, tan fuera de lo común, que entonces empieza, ¿no?, a caer como esa oveja negra. O a veces dice algo, hace alguna broma o hace algún comentario y todos así lo miran como que, ¿qué? ¿No? ¿Qué estás hablando? Y especialmente en el colegio, como nadie puede ser diferente, entonces todos se ríen o te molestan, ¿no? Mis niñas en la fundación son cosas tan chiquitas como que a todas las niñas les gusta el rosa y como a mí me gusta el negro, pues ya, ¿no? Me ralean más o menos, no quieren ser mis amigas. Entonces, esas pequeñas diferencias que tiene el creativo lo ponen en evidencia de que es diferente y se da cuenta. Entonces, va creando como un poco de baja autoestima y un estrés al ser auténtico, ¿sí? Pero no puede evitar moverse, no puede evitar bailar, no puede evitar decir una broma, ¿no? O empezar a charlar a su amigo porque se está aburriendo. Entonces, muy bajo autocontrol. Su dopamina no le alcanza para controlarse, ¿no? Está muy ocupada haciendo otras cosas, creando otras cosas. Y como a veces esas sus ideas son tan personales, son tan parte de su identidad y no son bien recibidas, pues es sensible, ¿no? Y se empieza a poner un poco a la defensiva y con mucha más convicción entonces empieza a defender sus propias ideas. Y es ahí donde se meten en problemas porque corrigen al maestro, empiezan a cuestionar las reglas, o sea, ¿por qué tengo que caminar en el pasillo si puedo correr? ¿No? O sea, dime por qué. Y pues entonces, si no les dices por qué y te pones más caprichoso y más autoritario, entonces peor todavía, ¿no? Entonces son más fuertes, tienen un carácter más fuerte y lo van a hacer con más ganas todavía, ¿no? Entonces, mucho reto.
lo que he dicho, propone soluciones innovadoras a problemas comunes. Entonces, muchas veces es brillante, nos dejan así, wow, muy sorprendidos, pero muchas veces son ideas un poco locas, ¿no? O que tal vez no son muy, que tal vez son muy riesgosas, ¿no? Um, Inconsistentes porque como su cabeza está yendo a 1000 y está creando, entonces empieza una cosa, ve otra, dice, ay, ¿qué tal si uso esto? Y vamos allá y ve y dice, ¿por qué no hago aquí? ¿Por qué no juego aquí? ¿Por qué no hago con esto? Y deja un montón de cosas incompletas. O empieza a colorear o armar el rompecabezas y ya le chupa la dopamina y tiene que ir a otra cosa, ¿no? Entonces se aburre así fácilmente. Y en las cosas que lo apasionan, pues se involucra muy profundamente. Y a veces eso también puede ser un problema porque ya hay que ordenar, ya hay que ir a dormir, ¿no? Y no han terminado o no les está saliendo como pueden. Y entonces hay un poco de frustración en cortar lo que estoy haciendo que me gusta tanto y hacer mis tareas o irme a dormir. Entonces, ese es el creativo. Voy a decir todos los perfiles, pero después sí me encantaría escuchar a quién le ha resonado alguno, ¿sí? Porfis. Y si hay que parar algún rato, párenme, pero voy a decir todos para que así los terminemos hoy. El tercero es el perfil del subterráneo. El subterráneo es todo lo contrario al creativo, ¿no? El subterráneo no quiere que nadie se dé cuenta que es diferente. Entonces, el creativo está dando sus ideas diferentes, ¿no? A pesar de que a veces hay un conflicto que no le gusta, igual lo dice. Pero el subterráneo no, ¿no? Está muy confundido, muy inseguro, está consciente de estas diferencias, de que no siente lo mismo que los demás, de que no se ríe de los mismos chistes, de que no le gusta ir a jugar fútbol todos los recreos, quiere hablar de otra cosa, que no le interesa Messi, pero quiere hablar de la guerra y no sé qué, entonces, y política. Entonces, como se da cuenta, ¿no? Su autoestima obviamente es muy baja y empieza a ocultarse. Entonces niega sus diferencias, niega su talento, minimiza sus logros, ¿no? Al creativo le dices, ay, qué bien tiene tu concierto de piano, y el creativo trae su medalla y te quiere tocar piano y demostrarte. El subterráneo, imposible, ¿no? O sea, le dices, ay, tu mamá me ha contado que has tocado piano y se muere, ¿no? Así rojísimo, ansiedad terrible, por favor, que nadie sepa, ¿no? No quiere pues que nadie se entere que tiene altas capacidades, imposible. Entonces, si lo han identificado, odia, ¿no? Que lo saquen y lo cataloguen ahí. Y eso le ha pasado también a alguien a mi hija, que en el curso les han empezado a molestar porque, ay, dice que eres gifted, dice que eres superdotada y no sé qué, entonces tú seguramente debes saber todo, tú seguramente tienes todas las respuestas, ¿no? Entonces también hay ese problema entre los niños y este estudiante subterráneo pues no quiere, ¿no? No le gusta, no le gusta ser diferente, se siente mal. Cuando ellos, Betts y Neihardt, empezaron con estos de los perfiles, el subterráneo lo habían asignado exclusivamente a niñas adolescentes. Y ellas, o sea, es comprobado científicamente, ¿no? O sea, que las mujeres autistas, las mujeres con altas capacidades, somos identificadas mucho después en la vida o a veces nunca. O la mayoría nos hemos autoidentificado de grandes, ¿no? Porque aprendemos a enmascarar mucho más rápidamente. Por naturaleza queremos encajar. Y además la sociedad te dice, ¿no? Ay, sí, señorita, no hables muy fuerte, no tengas ideas, ¿no? Muy controversiales. Entonces las mujeres tendemos a ser mucho más subterráneas. Ansiedad ante el rendimiento académico, porque también quiero rendir bien, igual no quiero pues tampoco llamar la atención porque me está yendo mal. Entonces mantengo como un nivel estándar, ¿no? Ahora también puede ir un poco esto de la falta de motivación, porque no es algo que me interesa. Por ejemplo, mi hija, cuando estaba en COVID, ella
tarea y creo que se dormía. Yo le decía, pero si has terminado tu tarea tan rápido, dile a la profe. Y me decía, no, porque me va a dar otra tarea. O sea, yo, ¿para qué quiero? ¿No ve? Entonces, cuando estaba terminando la clase, ya mandaba su tarea como si hubiera hecho ese rato. Entonces, eso también puede pasar con un subterráneo, ¿no? Mi hija definitivamente es así. Ella no quiere, pues, que absolutamente nadie se entere que es gifted en el colegio, en la secundaria acá. Uno mismo tiene que ir a hacer su plan y tiene que empezar. Ella jamás ha ido, ¿no? Nunca ha ido a una reunión de nada, porque no quiere que nadie sepa. Es como que una cosa más que la hace diferente acá, ¿no? Si ella es latina y es migrante, ya es sudamericana y encima eso, no, gracias, ¿no? Ella no quiere. Porque otra vez hay mucho la presión de encajar, ¿no? Los neurodivergentes sabemos que somos diferentes y como la diferencia está vista tan fea, pues lo único que queremos es tener amigos, sentirnos normales, sentirnos aceptados, ¿no? Que el colegio es tan chiquito y se les hace tan difíciles, ¿no? Se nos hace tan difíciles cuando estamos en colegio, que la aceptación de los demás es todo. Y algo que creo que nos está ayudando mucho en los grupos con los chicos es hablarlo y el entender de que no todos los espacios son para ti, no en todos los espacios vas a encontrar a alguien como tú, que las amistades se pueden ver de diferente manera, que tal vez tienes compañeros y no solo amigos y no siempre amigos, ¿no? Entonces, el hablar de esta presión social puede ayudar mucho a ese subterráneo y puede ser que ese subterráneo no se vuelva creativo y no quiera llamar la atención, pero por lo menos en eso que está subterráneo no se sienta mal, ¿no? No se sienta reprimido, ¿sí? Sea más una decisión de comprensión, ¿no? La solución al subterráneo no siempre es que sea súper extrovertido, pero que no sienta vergüenza o que se sienta mal y por eso se tiene que esconder. Y claro, obviamente son vistos como obedientes, ¿no? Digamos, ¿no? No le va excelente, no le va mal, está ahí. Eso también siempre ha sido mi hija en primaria, ¿no? Sí, está ahí. Pero no sé cómo le podría ir mejor, ¿no? Porque siempre decía, ¿cómo podemos subir sus notas? No sé, ¿no? Entonces, así, siempre muy regular. Y como no hacen mucho de escándalo, tampoco se meten en mucho lío, entonces, ¿no? Pasan su vida así desapercibidos, pero el riesgo es que no nos están mostrando en lo que son buenos, ¿no? Por ahí tienen una idea genial y no la van a decir. Entonces, ese es el subterráneo. Luego sigue el número 4, este es el que está en riesgo. Y el estudiante que está en riesgo es como que el resultado, pues, ¿no? De los 3 primeros. O el exitoso que ya tanto, ¿no? Le exigieron, tanta ansiedad que colapsa y dice, ya, pues, ¿qué me importa, no? O sea, no puedo más, no me importa que no te me saque, no quiero más. O realmente le da un ataque de ansiedad terrible, ¿no? Y ya no le gusta el colegio. Entonces, Micaela, espera un cachito. Micaela dice, ¿cuáles son las causas para volverse subterráneo? Creo que mi hija es de ese grupo. Yo, puede ser muchas, ¿no? Puede ser el ambiente, ¿no? Cómo están esas diferencias siendo tratadas. Digamos, con el ejemplo anterior, el hacer las tablas de multiplicar, tienes que hacer en líneas y la profe no entiende que eres diferente, entonces todos los días en clase, la profe te acentúa, ¿no ve? Ay, otra vez no has hecho en línea. ¿Qué te cuesta no hacer en líneas? Entonces, todos en el curso están hablando de eso, ¿no? Entonces, puede ser que eso haya empujado a que alguien diga, ok, mejor me quedo callado y no digo nada más, ¿no? Porque me voy metiendo en problemas. O porque tal vez, como soy tan bueno, ahora mis papás lo único que quieren es que me saque buenas notas. Y cuando no me saco buenas notas, ¿no? O se sienten tristes o se sienten enojados. Entonces, prefiero volverme subterráneo. Y otra vez, no tiene que ser, o sea, no es como que tiene que ser resuelto, ¿no? Y volverlos extrovertidos, pero sí tratar de encontrar qué, ¿no? ¿Qué es lo que no los está dejando ser auténticos?
Gracias. Ya no se ve mi pantalla, ¿no? Algo ha pasado. Espere, voy a volver a compartir. Am, no sé por qué se ha salido. Ya, ahora sí. Ya, bien. Entonces, el 4 es el que está en riesgo, ¿no? Como decía, o toda esa presión por ser exitoso, pues lo llevó al borde. Yo tenía una niña, una estudiante en primero básico en coche en el ISB, brillante, ¿no? Súper exitoso, o sea, súper del estilo exitoso, porque calladita, ¿no? Hasta así medio temblando para asegurarse de que esté callada, siempre levantaba la mano, siempre tenía la respuesta y todo. Pero siempre que teníamos examen de matemáticas, o sea, vomitaba, la pobre vomitaba. Y se sentía tan mal porque había vomitado, se estaba perdiendo el examen, tenía que ir a la enfermera. La enfermera llamaba a su mamá, que se enfermaba aún peor. Entonces, había tanta presión, ella misma se ponía esa presión, ¿no? En ser buena en su examen de matemáticas, que tal vez le costaba un poquito más, ¿no? Tal vez sacaba 98, que era un show, ¿no? Entonces, cuando había examen, ella siempre estaba enferma, ya un día antes incluso. Puede ser que el creativo ha hablado tanto, ¿no? Se vuelve como que al que culpan de todo en el curso. Ay, el Pepito, si algo fue el Pepito, se perdió algo fue el Pepito, ¿no? Y a veces ni el Pepito fue a la escuela, igual lo culpan de todo, ¿no? Es al que vas a recoger al colegio y todos los niños te cuentan. Ay, es que tu hijito ha hecho esto, que esto, ha hecho esto, que no sé qué, ¿no? Entonces está ahí tan expuesto que dice, ya no quiero más, o sea, no quiero venir aquí que nadie me entiende, nadie comparte mis ideas, nadie quiere jugar como yo, todos quieren, ¿no? Qué sé yo, pues jugar pesca-pesca y yo quiero jugar esta cosa así súper complicada, ¿no? Y nadie me entiende, entonces, chao, no le gusta, ¿no? No quiere ir más al colegio. O es el subterráneo que está tan ansioso, no tiene amigos, no tiene con quién hablar, eso de ocultar quién eres, no poder ser tú, también te gasta tanta energía que ya no quieres ir al colegio. De que no quieren ir al colegio y se enferman, ¿no? Y es así como que es que se enferman para no ir, pero ya llega un punto en el que realmente se enferman, ¿no? Entonces, el que está en riesgo un principio era que no encaja en el sistema, entonces está resentido, está enojado, no tiene ningún interés por aprender, porque además todo lo que aprende en el colegio ya se lo sabe o es muy superficial, ¿no? Entonces nada le prende esa lucecita de interés, de complejidad y profundidad que tiene, entonces qué aburrido, ¿no? ¿Para qué venir al colegio? Además, las profes no me escuchan, no me quieren. Las personas superdotadas somos tan sensibles que nos damos cuenta, ¿no ve? Cuando alguien no te quiere. Linda Silverman dice, te pueden ver hasta el alma a través de los ojos. Entonces saben cuando un profe o cuando una persona dice, otra vez, ya está aquí. Ah, ya va a empezar a hablar. Ya se va a mover. Ay, no te puedes quedar quieto. Ay, siempre tienes que levantar la mano y preguntar, ¿no ve? Entonces saben. Obviamente tienen un autoconcepto muy bajo, ¿no? Y pues no completan las tareas, cero motivación, no hay esfuerzo para nada, no hay castigo que les des, que los asuste, ¿no? O los motive para hacer, y a veces no hay premio tan grande que les des para hacer, o sea, no hay. La motivación tiene que venir de ellos. Tiene que ser algo, no una decisión simplemente, pero como un sentimiento, ¿sí? Entonces, hay tanto deseo por aprender, por profundizar en temas que me interesan, que no están en el cole, que entonces, nada, pues, ¿no? O prefiero quedarme y estar en mi iPad, que puedo ver un montón de videos
¿no? O puedo jugar un montón de juegos que me dan un montón de reto, ¿no ve? Porque tengo que pasar niveles, tengo que hacer un montón de cosas que resolver, a estar escuchando o a que me estén riñendo todo el tiempo. Son muy duros consigo mismos, se critican un montón, como sus dopamina, nivel de dopamina no está muy regulado, explotan, ¿no? Entonces se enojan, dicen disparates y después hay una culpa muy grande, entonces tal vez hay llanto o ansiedad, ¿no ve? Entonces ya es como una bola de nervios y obviamente sus talentos no se ven, ¿no? Entonces, los profes jamás van a pensar pues que es inteligente o que hay algo que puede hacer y van a seguir aumentando a esa bola de negatividad. Entonces, conforme han pasado los años, conforme han hablado más de estos perfiles y las cosas van evolucionando, ahora se trata de ver a este estudiante que esté en riesgo, en que tal vez este estudiante no encaje en el sistema. Y el hecho de que no encaje en el sistema no está mal. El sistema no es para él. Entonces, poco a poco vemos más de estudiantes que hacen homeschool, ¿no? Que van al colegio en la casa, o que después de clases tienen un montón de otras actividades extra, ¿no? Uno de mis primos ha dejado el colegio a sus 10 años solo para dedicarse al tenis, porque su papá, yo creo, ¿no? Mi tío ha debido ser este que está en riesgo, porque él siempre quiso hacer vóley y su papá, mi abuelo, era, no, tienes que ir al colegio, tienes que sacarte buenas notas, ¿no? Y más vale que tengas una carrera. Entonces, él entendió esto y dijo, bueno, pues mi hijo está bueno en tenis, no le va tan bien en el colegio, no se siente bien, está súper ansioso, entonces lo sacaremos de ahí y lo pondremos a hacer algo que es bueno y ha hecho homeschool y se ha graduado a su propio ritmo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho más ver el que esté en riesgo como el que no encaja y que está bien ser creativos, está bien en tratar de pensar otras cosas, está bien probar y no tener la respuesta y tal vez después volver a algo más tradicional, ¿no? Entonces, con esto, no decir, ok, ¿por qué mi hijo no encaja acá? Entonces, si es un redondo, lo voy a limar y le voy a hacer esquinas, ¿no? Para que entre en el hueco cuadrado. O voy a encontrar dónde entrará, ¿no? Con sus curvas y su forma redondita, tal vez no tiene que seguir este camino, ¿no? Entonces, esto de que no todas las personas tienen que ir a la universidad, pueden tener una carrera técnica y ser buenísimos y millonarios y tener una carrera súper exitosa, ¿no? Entonces, tratar de salir un poco de lo que nosotros tenemos grabado en nuestra cabeza de que es éxito, de que es ser bueno y pensar fuera de la caja, ¿sí? Después sigue el estudiante doblemente etiquetado o el doble excepcional. Y esta es una introducción, es un tema complicado. Vamos a hablar de doble excepcionalidad después. La siguiente sesión es asincronía y sobreexcitabilidades. Y después de eso vamos a hablar de la doble excepcionalidad. En pocas palabras, doble excepcional es una persona que está identificada como superdotada y también está identificada, hay evidencia, hay pruebas de que tiene una diferencia de aprendizaje o en palabras más fuertes, tiene una discapacidad, ¿sí? Entonces, es una línea muy delgada y es muy complicada porque si estoy en el colegio, si estoy en un ambiente donde no me están atendiendo mis necesidades, ¿no ve? Estoy teniendo retos extra. Entonces, esta área de déficit va a ser más acentuada, se va a ver mucho más. Entonces, como decía al principio, puede que solo me vean por mi TDAH y nunca me den chance a que les muestre lo bueno que soy en deportes, lo líder que soy cuando salgo del colegio y voy a jugar fútbol, digamos, ¿no? Y si alguien estudia atención acá, podría hacerme un portafolio, podría hacerme tantas otras cosas e identificarme como superdotado también, pero hay mucha energía en este lado,
¿sí? Ahora, otra cosa que también es un problema cuando hay doble excepcionalidad es que soy brillante, siempre tengo todas las respuestas, aprendo súper rápido, no hago mis tareas así, qué sé yo, me va bien, pero mi letra es horrible o me olvido cosas, ¿no? Y como mis profes, mi familia espera tanto de mí, porque demuestro que puedo hacer todo esto, entonces nadie me da apoyos acá, nadie, cuando en realidad yo necesito, ¿no? Yo, por ejemplo, siento que si yo hubiera sabido que era disléxica, cuán diferente hubiera sido mi experiencia en el colegio. O sea, mi mamá me ayudó a hacer tareas toda primaria hasta sexto. De sexto a octavo yo intenté continuar y tener buenos cuadernos, intenté. Porque hasta sexto yo llegaba a mi casa y mi mamá, todo lo que yo había hecho todo el día, ella me contaba como una historia. Que me decía que se ha aprendido hoy y yo, ni idea. Entonces ella revisaba y me contaba y así hacíamos mi tarea. Entonces de sexto a octavo intenté. Imposible, ¿no ven? No sabía por qué. Entonces, toda secundaria no he tenido ni cuadernos, no tenía libros, ¿no ve? O sea, he pasado porque estaba en el Laredo y era buena tocando el piano. Pero nunca nadie, como era tan buena tocando piano, nunca nadie dijo, oye, ¿qué pasa con la Ceci? O sea, tal vez necesita, ¿no? Algo diferente y no es solo que es una floja y por eso no tienen cuaderno y no tienen nada, ¿no? Entonces, el doble excepcional tiene pues mucho más retos, ¿sí? Es complicado también saber si es doble excepcional, y esto ya he dicho, pero repitiendo, ¿no? O es que todavía el cerebro se está desarrollando, o es que todavía hay necesidades que no están siendo atendidas, ¿sí? Pero cuando hablemos de doble excepcionalidad, vamos a hablar de superdotación y estas otras que generalmente van de la mano, ¿no? Hemos visto que las más comunes son autismo y TDAH, y es por eso que antes vamos a hablar de las sobreexcitabilidades, porque a veces estas se confunden mucho con una discapacidad o diferencia, y en realidad solo son producto de las altas capacidades. Entonces, como es tan complicado, igual pues influye, ¿no? En que seas diferente, peor en el colegio. Entonces, hay mucha frustración, igual bajo autoestima. Algunos profes los ven así como raros, ¿no? Como tontos. Yo tengo un estudiante doble excepcional que está en kinder y la profe me decía, pero ¿cómo va a ser él tan inteligente? Le he dicho que me haga tres patrones, y me ha copiado el mismo 3 veces. Yo quería que me haga 3 diferentes, ¿no? Él necesitaba que le digan, vas a hacer 3 patrones, cada uno diferente al otro, ¿no? Entonces son estas pequeñas cosas que frustran a los profes o a los que no los entienden. Entonces ya no les dan pues importancia, pierden fe en de que puedan hacer las cosas bien, cometen errores muy tontos, chiquitos. Los compañeros los evitan, ¿no? Porque otra vez esas diferencias son muy evidentes o son muy sabelotodos. Necesitan mucha estructura en la rutina diaria. Aquí es donde van los visuales, donde van las rutinas y los espacios definidos, ¿no? Mucho apoyo para que puedan poner toda esa energía y dopamina en las dificultades, ¿no? O en sus talentos. Y así entonces nosotros podemos ver en qué son buenos y ayudarlos a que usen eso en su vida diaria. Mi novio tiene 2 hijas autistas, ellas ya tienen 19 y ellas desde el principio han tenido mucho más dificultades académicas, ¿no? Mucho tiempo más han sido no verbales, entonces los retos han sido más grandes. Él se ha dado cuenta que eran muy buenas con su inteligencia visoespacial, entonces desde chiquitas las he entrenado en lacrosse. Y lacrosse ha sido un ejemplo para todo lo que han aprendido después, hasta ahora, a manejar todo relacionado a lacrosse, o a reglas de lacrosse, o cómo funciona el lacrosse, o vocabulario de lacrosse. Entonces, esa ha sido una muleta para que ellas puedan aprender
otras cosas. Entonces, esa pseudo excepcionalidad un poco ha sido balanceada, ¿no? Pero ha requerido de alguien que las conozca, que tenga fe en ellas y diga, me voy a tomar el tiempo de ver en qué son buenas. Y eso muchas veces no pasa en el colegio. Ellas estaban en el colegio solo en educación especial, entonces todo el tiempo estaban siendo vistas por lo que no podían, nunca han tenido un espacio en el colegio de demostrar lo que sí podían. Es aquí donde muchas veces las personas con altas capacidades sufren más, porque al ser tan inteligente te estás dando cuenta mucho más de esas diferencias, te estás dando cuenta de que por estas diferencias te están tratando diferente y te frustras aún más, ¿no? Entonces, peor autoestima, mucho más, negativo, ¿sí? Los ven solo por su discapacidad. Pueden haber muchas situaciones en nuestra vida, momentos en los que vayamos sintiéndonos de esas maneras, ¿sí? Y la idea es, según George Betts y Marie Neuhardt, de que nosotros lleguemos a ser este perfil 6, que es el aprendiz autónomo. Y el aprendiz autónomo es el individuo, el estudiante que es muy seguro de sí mismo, ¿no? Y es seguro de sí mismo porque entiende que es diferente, conoce cuáles son sus diferencias y entiende que los demás no entienden sus diferencias al 100% porque también son diferentes. Entiende que tiene que vivir en sociedad. Entonces, si bien esas diferencias pueden ser muy positivas en algunas cosas, también tiene que adaptarse, ¿sí? Se acepta a sí mismo, dice, ok, esto es difícil para mí, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo me voy a ambientar este lugar? ¿Qué herramientas voy a tener? ¿Cómo voy a aceptar a los demás cuando hacen mucho ruido y a mí me molesta, digamos, ¿no? Este tipo de cosas. Tienen buenas habilidades, que está bien si no tienen amigos, está bien si no salen todos los fines de semana, ¿no ve? O sea, aceptan que muchas veces estar solos o en su mismo espacio está bien. Son entusiastas, quieren probar nuevas cosas, no tienen miedo a los retos, entienden que si se equivocan, pues hay algo que aprender, hay un nuevo reto. ¿En qué puedo ser mejor ahora? En lugar de que esa identidad de que soy exitoso, de que siempre tengo que ser bueno, se rompa, más bien hay ganas, ¿no? De ser más, de aprender. Ese gran deseo de conocer y aprender, pero también entender que en algunos espacios tienes que conformarte con lo que te dan, ¿no? Y aprendo que después solo tengo otros medios para investigar o para dedicarle tiempo a lo que me gusta. El exitoso tenía motivación extrínseca, quiere que todo el tiempo le diga que lo que está haciendo está bien. El aprendiz autónomo no, es todo motivación intrínseca. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué me llena a mí? ¿Qué me llena mi corazón? Entonces, muy independientes. Se pueden plantear metas, las empiezan, terminan, reflexionan, evalúan qué es todo lo que ha pasado mientras estaban haciendo estas cosas, ¿sí? Y cuando las hacen y las cumplen, se sienten que las han hecho por ellos mismos. No necesitan la aprobación de otras personas. Son creativos y no se sienten mal por ser creativos. Encuentran un balance sano, ¿no? Entre mostrar quién eres también y en algunos momentos tal vez ser un poco subterráneo porque no es el momento, ¿no? Para estar, qué sé yo, pues dando miles de ideas o cosas diferentes. Defiende sus convicciones, pero aprende a escuchar. Entonces ya no me pongo tan caprichoso y digo, no, es negro, es negro, es negro, es negro. Escucho, ¿por qué? Puede ser que es azul y te digo, ok, escucho, entiendo que para ti es azul, pero estos son los motivos por los que yo pienso que es negro, ¿no? Entonces tiene convicciones, no deja de ser quien es, pero sabe transmitir el mensaje para que los demás lo escuchen. Pues
tienen mejor memoria y son más organizados porque como se van analizando, como van aprendiendo de sus errores, van creando sistemas efectivos. Y como entienden que esa diferencia a veces también cambia o es fluida, entonces cuando las cosas dejan de funcionar, pues pueden adaptarse y buscan una nueva, ¿sí? No dicen, pucha, estaba haciendo ejercicio todos los días porque me anoté en mi espejo y de repente ya no y me siento un fracasado, ¿no? Ok, no está funcionando, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Acepta esos sub y bajas de la vida. Y pues entrar en cómo sanar y cómo llenar estas necesidades diferentes, ya sea después del colegio, hago deporte o tengo mi club de estampitas, ¿no ve? O leo este otro libro, armo esto, voy a clases de robótica, qué sé yo. Entonces, buscan cómo saciar esas necesidades de dopamina. Una comentario sobre los perfiles. Y vamos a hablar un poco de estrategias generales. ¿Alguien ha reconocido alguno en ustedes o en sus hijos? ¿Creen que han pasado por alguno de esos? ¿Se sienten como alguno de esos? Sí, bueno, en mi caso, mi hijito, yo creo que ha pasado por varios y me queda aún la duda porque él tiene el diagnóstico de TDAH, ¿no? Pero nunca le hice ninguna prueba de altas capacidades, pero sí ha pasado, digamos, por momentos en los que no ha ido al colegio un mes porque realmente se sentía totalmente etiquetado y que no encajaba, pero a pesar de eso volvía a clases y se ponía el día en una semana y sacaba buenas notas, pero después le daba como que una depresión porque sentía que no encajaba. Entonces, no sé si encaja como doble excepcionalidad o realmente son características de altas capacidades porque tiene temas de frustración, es muy, muy exigente con él mismo, es impulsivo, entonces, no sé, hasta ahora no sé si es que tiene, o sea, si es TDAH, si es altas capacidades, si es doble excepcionalidad, pero sí me da bastantes luces de cómo tratarlo, cómo acompañarlo, ¿no? Pero sí tengo esa duda durante todo este tiempo, ¿no? Gracias, Clau. Am, Linda Silverman, cuando alguien le hace la pregunta, ¿no ve? ¿Será doble excepcionalidad o será solo sobre excitabilidades, que es lo que vamos a aprender el siguiente mes? Y ella dice, otra vez, cuando están así como a 4 años y el cerebro desarrollándose, entonces es como difícil ver. Pero generalmente se considera una doble excepcionalidad cuando esa diferencia te afecta en el día a día. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, un niño que tiene TDAH, ¿sí? Se mueve hasta para ver su película favorita, ¿sí? Porque su cerebro necesita sí o sí moverse incluso para algo que le motiva. Entonces, digamos, un test fácil es, se mueve cuando está en el colegio, no ve que está quieto, pero si lo pones a ver su película favorita o a jugar un videojuego, ¿se está moviendo? No. Ok, entonces puede ser que sea más una sobreexcitabilidad y el ambiente a que realmente su cerebro esté necesitando eso, ¿verdad? Porque está entretenido, es algo que es evidente que le gusta, pero igual no puede dejar de moverse. Esa sería doble excepcionalidad. Otro caso, por ejemplo, mi hija es superdotada y también tiene muchas características autistas por su superdotación, pero esos sus rasgos autistas, ¿no? Esas, digamos, partes del espectro que está, no le afectan tanto diariamente. O sea, sí le afectan, pero no es que necesita apoyos, digamos, para comunicarse o necesita
acomodaciones como, digamos, audífonos, ¿no? Todo el tiempo o qué sé yo, ese tipo de cosas. Entonces, es solo parte de su superdotación. Mi hijo es superdotado, pero es doble excepcional con dislexia, porque a él, así tú le puedes estar hablando, dar una conversación normal, igual todo escucha saltado. Entonces, él necesita apoyos todos los días, en todo lo que se le dice. ¿Lo ve? Así le diga, saca los platos y después guardas aquí, después no sé qué. O sea, tengo que realmente anotar muchas cosas porque no da, ¿no ve? O sea, miles de veces he practicado, me he enojado, le he reñido, le he de todo y su cerebro no escucha como yo quisiera que escuche, ¿no? Está saltado. Si él quiere leer, si él quiere hacer, tiene que usar una Kindle y tiene que poner cierto tipo de letra y cosas así. Entonces, ahí es doble excepcionalidad. Entonces, digamos, ahorita que estamos recién descubriendo que son súper altas capacidades o superdotación, siento que es como temprano para decir si es doble excepcionalidad, ¿no ve? O sea, tendríamos que tratar de subsanar estas diferencias y realmente si sigue, persiste, ¿no? Pues pensar un poco más en doble excepcionalidad. Pero yo tengo un formulario. Entonces, si quieres, podemos llenar el formulario y ver qué sale, porque tengo todo un listado para identificar la excepcionalidad que está desarrollado por la Linda Silverman. Entonces, si me haces recuerdo por el chat, te mando y lo llenamos y vemos qué pasa. Gracias, escribo. Uh-huh. Bien, estrategias. No, también la de estrategias. Bueno, ok. Hay que enseñarles a que encuentren información, ¿no? O que encuentren estas cosas que no pueden tener en el colegio fuera, ellos, no por ellos mismos. Tratar de llevarlos a otros lugares donde encuentren otros niños, otras personas que sean más como ellos, hablar de estas diferencias, ¿no ve? En casa, así abiertamente, entre todos somos familia de neurodivergentes, entonces saber qué te funciona a ti, qué te funciona a ti. Entender, ¿no? Esto de las reglas, a veces hay que hablarlo mucho hasta que estén satisfechos con esa explicación de por qué ciertas reglas son como son. Y influye mucho también cómo nosotros abordamos, ¿no? Y yo tengo que ser sincera, en mí todavía hay conflictos. Hay muchas cosas que yo quiero decir, así se hace porque así es, porque soy la mamá, porque son las reglas y porque así nomás es, ¿no? Y tengo ese conflicto entre, ok, o sea, me voy a poner a explicarle y como que a negociar cuando las cosas son así. O sea, a mí cuando mis papás me decían una cosa, se hacía, ¿no ven? No hay esta charlada. Pero el entender que tiene que haber un poco más de explicación o charlada o salir de eso que nosotros nos han hecho creer que era la única manera o lo correcto, empieza también a darnos otras maneras, otras estrategias. Yo siento que la mejor estrategia es pensar, ¿qué quería yo? ¿Qué necesitaba yo cuando era ese niño rebelde o ese niño que no quería ir al colegio o que se sentía súper mal, ¿no? Tal vez era el que mis papás me escuchen, el que me pregunten por qué no, o me pregunten por qué me metí en problemas, ¿no? Tal vez también las consecuencias no son, cuando es TDAH, como las consecuencias cuando son urgencia, no te motivan tanto. Entonces, tal vez las consecuencias tienen que ser puestas por ellos mismos, ¿no? Para ver como que, o sea, tiene que haber una consecuencia negativa si las cosas son negativas, ¿no? Porque es lo que decía, o sea, también tiene que haber un nivel de respeto y de poder vivir en sociedad. Entonces, cuando uno empieza a hablar de por qué estas cosas no funcionan o por qué hay reglas, entonces también puedes empezar esa conversación que sea, ¿no? Una consecuencia lógica cuando una persona en sociedad no hace esto, ¿no? O ligarlo a cosas de la vida real.
cuando en tu trabajo no presentas o no vas a la reunión a tiempo o le gritas a tu jefe, te despiden. Entonces, ¿cuál sería más o menos el equivalente ahora en tu vida? Es difícil saber exactamente qué, pero cuando empiezas a entender un poco de dónde vienen las cosas o por qué, entonces hay más cultura, hay un lente diferente y ellos también empiezan a comunicarse con nosotros de manera diferente, creo. ¿Sí? Entonces, hablarlo así, abiertamente. Yo he hablado con ellos de los tipos y ellos se han empezado a reconocer, ¿no? Y así como que, yo debo ser este, entonces, ¿será que me siento así? ¿Cómo puedo ser un poco más así? ¿Cómo puedo dejar de enmascarar? ¿Cómo puedo encontrar balance? ¿No? Entonces, hablarlo y entender que todos estamos en ese proceso de ser mejores y conocernos y no querer cortar esas diferencias. Y el momento en que esas diferencias ya no son algo malo o no son tabú, o que por lo menos en mi casa entienden que soy diferente, también ayuda un poco más en el colegio. Y es un proceso de ellos mismos de encontrarse y aceptarse. Entonces, también tarda y sube y sube y baja. Creo que he hablado y no he dado ninguna respuesta, Ale, lo siento. Micaela. Hola Ceci, bueno, igual siento que tiene entre 2 o 3 que mi hijo ha pasado, ¿no? En base a que fue creciendo. Y bueno, hoy en día tiene muy baja autoestima mi hijo. Y he sentido, analizado que cuando fin de año, él está muy bien, está muy bien, es un niño alegre, nos habla, pero cuando inicia el colegio, ya siento que hay demasiada ansiedad, irritabilidad, también no puede conciliar el sueño y ahora que están en época de examen, siento que se desregula más. Y bueno, quería preguntarte, ¿sabes algunos casos de cómo les ha influido el cambio de clases, el homeschool? eh, a algunos niños que han cambiado esa modalidad, ¿sabes? Tal vez alguna experiencia de algún niño o de alguna familia. Los pocos casos que yo sé de homeschool han sido bien exitosos porque creo que han esperado hasta lo último, ¿no ve? Justo estaba leyendo el comentario en el grupo, lo que tú decías, hay mucho este concepto de que es abuso, de que deberían ir y de que necesitan amigos, pero pueden hacer amigos en otro lado, pueden tener vida social de otras maneras. Entonces, las pocas experiencias de homeschool que yo he podido experimentar han sido positivas, incluyendo la mía, ¿no? Mi hijo ha dejado el high school y ha sacado, acá se llama el GED, por su cuenta, porque él no es mi hijo, no es mi hijo biológico, se ha venido de Bolivia. Entonces, ha venido de Bolivia pasando por un montón de cosas y no, y era lo mejor y ha sido un problema en mi casa hasta el día de hoy. ¿No? Es como que, le has arruinado la vida y no sé qué, y que le permites hacer lo que quiera y es un flojo y no hace nada. ¿No? Pero yo estando a su lado he visto lo positivo que ha sido para él, ¿no? Y lo necesario que ha sido para él, hacer las cosas a su ritmo. Entonces, las pocas experiencias que yo conozco son positivas, pero no son fáciles, no son para nada fáciles, ¿no? Y otra Gracias, vez, por ahí como que funciona y después no, y puedes volverlo a meter al cole, ¿no? O sea, creo que vale la pena ser creativo en ese sentido, ¿no? Y tratar de hacer las cosas diferente. Y digamos, pensando en ese que está en riesgo, creo que la mejor estrategia es esa, ¿no? Y decirlo.
mira, hijito, el sistema es así. O sea, yo entiendo, hay cosas que están corruptas, hay cosas que no están bien, ¿no? Varias de las discusiones que tenemos con los chicos en los grupos son, es que la profe solo quiere a los buenitos, a los que están callados, y a mí ni me da chance, ni no sé qué, entonces no me quiere, ¿no? Entonces, hablarlo, sí, van a haber personas que no te van a querer, no van a entender, no van a estar de acuerdo con tus ideas. Van a haber lugares en los que no son como estás esperando y te vas a sentir diferente. Y está bien ser diferente, ¿no? Entonces, el que está en riesgo y se siente a la defensiva, empieza a entender que esas diferencias están bien y saliendo del colegio todo va a cambiar, ¿no? El colegio es muy difícil, es bien difícil. Entonces, no estaba segura si vamos a terminar los perfiles, por eso hice continuar, pero vamos a hablar del desarrollo asincrónico y las sobreexcitabilidades, ¿sí? Entonces, el desarrollo asincrónico es una manera más en la que podemos identificar altas capacidades, es una manera diferente también de ver. Y las sobreexcitabilidades muchas veces son confundidas como doble excepcionalidad, así que es un tema muy interesante. Y después de eso vamos a hablar de doble excepcionalidad, vamos a profundizar en otras neurodivergencias y de acuerdo a alguna que nosotros queramos así profundizar más, entonces podemos un invitado para la siguiente que nos hable mucho más, ¿no? Ya sea o sobre TDAH o sobre autismo. Quiero comentarles que los terceros lunes del mes tenemos grupo de discusión. Este tercer lunes que viene voy a tener de invitada a una compañera de curso mía que ha salido de Laredo conmigo. Ella nos va a hablar de las multipotencialidades y es súper interesante, ¿no? Como ella tenía sus altísimas capacidades, pero ha llegado a pasar por un momento así súper como que crítico también, ¿no? De quién soy yo y para qué me sirve todo esto que sé, si el mundo me trata diferente, si no encuentro mi lugar. Entonces, súper linda historia. Eso va a ser este lunes 18 de mayo. Seguimos con nuestros grupos de estudiantes, los segundos y cuartos fines de semana del mes, sábado y o domingo. Y estoy empezando un nuevo club. He tenido un invitado que nos ha ayudado con nuestro juego y él solo hablaba en inglés, hablaba un poquito de español y los niños han empezado a hablar inglés súper lindo. Así que quiero abrir un club de inglés para los que quieran, pues no se conecten. Estos va a ser los terceros sábados, solo los terceros sábados. Y las primeras sesiones yo también voy a estar conectada, pero estas van a estar a mano de mi ex cuñado que se llama Daniel Abud, que es como mi hermano, es increíble, es neurodivergente, él ha estado viniendo a nuestros grupos de discusión y es increíble con los chicos. Entonces la idea va a ser de que puedan, ¿no? Practicar un poco su inglés y su vocabulario. Así que eso se viene desde el tercer sábado 16 de mayo. Y como siempre, por favor, búsquenme. Ya tengo algunas reuniones programadas con gente que está aquí para hablar de estrategias más específicas, para conversar un poco más de lo que hemos visto hoy. Sí, por favor, háblenme, saben dónde encontrarme o tienen el link a mi calendario. Siempre tengo algunas horitas extras y guardadas de emergencia, así que si es algo súper urgente, podemos encontrar algo fuera de mi calendario. Y pues gracias, siento que he hablado un montón. Gracias a todos. Espero no haberlos aburrido o aturdido. Y los veo en 2 lunes. Mil gracias. Gracias, Ceci. Chao, chao.